Existe un gran miedo en los padres y muchos de los padres desean que sus hijos sean personas de bien. Y yo creo que el tesoro de todo padre siempre son los hijos. ¿Qué son el tesoro de los padres o cuáles son los tesoros? Y si todos acá dijeran, yo quisiera que mi hijo o mi hija no sea grande, no triunfe o no sea una persona de éxito, ¿hay algún padre que diría eso? Eso sería mentira. Ningún padre desearía que su hijo sea una piltrafa, un fracasado social. ¿O hay alguien aquí que desea eso para su hijo? ¿Hay alguien aquí que desea eso para su hijo? De hecho, estamos viviendo bajo un contexto social en donde estamos viendo dos clases de juicios. Estamos viendo los juicios de alguna manera de una condena hacia dos madres o dos mujeres que estaban criando un niño y han hecho absolutamente todo lo que nadie se puede llegar a imaginar de lo que se le puede hacer mal a un ser humano. Y todos acá me dicen que nadie le desearía mal a su hijo. Sin embargo, estamos viendo y viviendo en un contexto social en el que hay personas que sí desearían ver a sus hijos en un estadio de fracaso. Así que parte de la charla de hoy que vamos a tener juntos es, si yo quiero ver a mi hijo triunfar, ¿cuál es el modelo para que mis hijos triunfen en donde deben triunfar? ¿A alguien le interesa eso acá? Hay personas que ya tienen hijos grandes, casados, y como madres y como padres siguen insistiendo en que quieren ver triunfar a sus hijos. Pero no arranca el triunfo de los hijos, no arranca cuando el bebé nace, sino que arranca desde cuando la criatura se concibe. Y podemos ver que antes de hablar de dos personajes como Juan el Bautista, 6 meses mayor que Yeshua o que Jesús tenía 6 meses de diferencia, así que presumimos, hacemos unas notas y sabemos que Yeshua o Jesús nació el 11 de septiembre, /12 de septiembre aproximadamente, y si contamos del mes 9 para atrás, diríamos que dentro del mes de marzo, Juan el Bautista había nacido. ¿Están acá conmigo? ¿Sí? No, ya todos sabemos acá que nunca fue un 25 de diciembre. Sabemos que el maestro nació en una fiesta clave. Por eso el pesebre y todo el lugar de Jerusalén estaba tan lleno, porque era una fiesta nacional, cultural, y estaba colapsado. Por eso no había lugar para poder recibirlo o para que él pueda nacer. ¿Hasta acá estamos? Es decir, ¿estás entendiendo un poco la historia al que está al lado? Pero nos describe que dice que ambos hijos, tanto el de Zacarías y el de Elizabeth como el de María, y la paternidad que va a ejercer José, ambos iban a ser ¿cómo? Grandes. ¿Cómo iban a ser? Pero para que estos hijos sean grandes, fíjate que la Biblia te describe que sus padres ya eran ¿cómo? ¿Cómo eran? Dice que cumplían los mandatos, que eran justos, que eran sacerdotes, que uno entraba y el sacerdote, acá no está explicado, pero yo quiero que entiendan el rol que estaba cumpliendo ese día Zacarías. Ese era el sumo sacerdote, ese era el que le tocaba oficiar ese día y entrar al santuario para ver y escuchar la voz divina. Generalmente, tienen que entender esta función, generalmente, una vez al año, o el que estaba designado entraba al lugar para escuchar la voz divina, recibir todos los asuntos y todo lo que escuchaba de Dios lo daba a conocer como si fuesen secretos de Estado o asesoría para toda una nación. No venía del rey, sino que venía del sacerdote que entraba al lugar privado. ¿Están acá? ¿Están entendiendo esto? Entonces este sacerdote le tocaba oficiar. Zacarías ya tenía edad avanzada, dice que eran justos y que de alguna manera ese día le tocaba entrar al templo para recibir directivas divinas para un pueblo, para una nación, pero no recibe nada de eso. Impresionante, porque este hombre
entra para recibir asuntos, para darle conocimiento al pueblo, pero lo que recibe es una directiva de que él y su mujer, que ya son viejos, y su mujer de vieja encima estéril, van a tener, ¿qué cosa? Un hijo. Y Dios siempre, cuando ingresaba al templo, siempre, cuando Él venía al templo, hablaba de asuntos nacionales. Hablaba de asuntos sobre la tierra, no de asuntos privados. ¿Por qué Dios no habla de este asunto? ¿Por qué no le habló en la casa? ¿O por qué no lo habló con María? ¿O por qué no lo hizo de esta manera? Que lo tuvo que hacer con el sacerdote dentro de un templo. Y que encima le habla de un asunto personal. ¿Están acá? Lo que pasa es que como nuestras mentes son finitas, no lográbamos ver todo el patrón que el Todopoderoso sigue. Le estaba hablando de asuntos nacionales, solamente que estos asuntos nacionales ahora involucraban su linaje. Dios le estaba hablando de asuntos nacionales, no solo de asuntos nacionales. Va a venir tu hijo, va a ser Juan el Bautista, va a ser un animal, una fiera. Ese va a ser el profeta más grande de los nacidos de mujer. No va a haber un hombre tan grosso, un profeta como él. Ese hombre va a anunciar el advenimiento del Mesías, va a abrir el camino para todo un posicionamiento global, total, mundial. Solo que no le explicó todo eso. Ahora, y termina de hablar ese asunto. Llega arriba Gabriel de vuelta y dice, ya hablé con Zacarías, le dije que se va a quedar mudo porque no me creyó lo que le dije. El ángel hablando con el padre, le dice, mirá padre, ya di tu mensaje, le dije que va a tener un hijo, se va a llamar Juan, le di todas las directivas, no me creyó el loco, me pidió una señal, lo dejé mudo. Lo enmudecí hasta que se cumpla, por salame. ¿Estás acá? Así que no sé si entendió, si no entendió mucho, pero bueno, ahora andá y dale un mensaje a María. Baja dentro de 6 meses y decirle que voy a enviar a mi hijo, lo voy a enviar en el vientre. Y tanto Juan como Yeshua, o tanto Joao, o tanto Johanán como Yeshua, o tanto Juan como Jesús, van a ser 2 monstruos, 2 animales. Y todo esto yo lo pongo dentro de un contexto familiar. Así que viene el primo mayor, Juan el Bautista, conocido ya a nivel nacional. Ya se hablaba de Juan el Bautista, ya se hablaba de él. Y de repente se comienza a hablar de Juan y también ahora se comienza a hablar de otro, que este era más grosso que el anterior. Qué casualidad que ambos eran primos. Decía así, qué casualidad que ambos eran primos. Ambos eran familia. Qué casualidad que los padres de ellos, ambos eran intachables, es decir así, padres intachables, hijos grosos. ¡Apa! Padres intachables, grandes hijos. Vamos a leer un pasaje para que... ¿Están acá? Porque mirá lo que me salió. Proverbios 4:7. Estamos acá. Dice así. 4:7 de Proverbios. Dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Paréntesis. ¿Cuáles son tus posesiones? Si es un materialista, te comienza a hablar. Yo tengo una empresa, tengo una casa, tengo un terreno, tengo una casa en la costa, tengo un autito, tengo un avión, tengo un velero, tengo una lancha. Pero, si es padre, te va a decir, tengo una hija, tengo otra hija, tengo otra hija, tengo otro hijo, tengo otro hijo, hijos. Esas son mis posesiones. Se ríen porque algunos materialistas comenzaron a hablar de cuántas zapatillas tienen en el closet o en el ropero. Ahí te das cuenta por qué tienen los hijos que tienen. ¿Quién dijo y empezó a hablar de cosas materiales? A ver. Nadie va a levantar la mano. ¡Qué espirituales que son! ¡Qué grosos!
repetí y enfatizá. Padres ungidos, hijos grandes. Padres justos, hijos grosos. Dice, ante todo adquiere sabiduría, la sabiduría viene por la inspiración, pero la palabra acá inteligencia, sabiduría significa jogma, inteligencia viene de biná. La palabra biná significa ante tus bienes adquiere el entendimiento del para qué fue hecho. Vamos de vuelta. Ante todas las cosas adquiere sabiduría, pero sobre tus posesiones adquiere ¿qué cosa? El entendimiento del para qué te fue otorgado. ¿Cuántos entienden para qué nacieron sus hijos? Uno de los grandísimos errores es que los padres no saben para qué nacieron y mucho menos le van a dar destino a sus hijos. ¿Están acá? Cualquier paliza no es para ustedes, es para el de al lado. No, mis hijos están bien. ¿Cuántos años tienen? 3 y 4. Esperá que tengan 17. Que se pongan esas cosas apretadas acá arriba, que esos jeans que vos decís, hija, ¿a dónde vas? Que la entren del brazo con otros ahí a la fiesta de la medalla y después en la fiesta de la familia, los mismos. Y todo para juntarse y no sé. Los padres ponemos, los pibes se visten bien y lo único que quieren es comer y bailar, por no decir otra cosa. Sobre todas las cosas o sobre tus posesiones debes tener inteligencia, entendimiento. Y cuando ya la primera pregunta que yo te hago en función del contexto familiar en el que estamos y solo te arrojo un pasaje y te hago una pregunta, tu mente se dispara para ver cuántas posesiones materiales físicas estás teniendo. Es porque no estás valorando que el tesoro de tu vida son tus hijos. Y hay personas aquí que tienen la materia de su vida abocada a sus hijos. Deben torcer una situación que parece irreversible, como si fuese un cáncer con metástasis. Solo un milagro divino. Bueno, entonces si debes clamar por un milagro, deberás hacerlo todos los días de tu vida hasta que el milagro suceda. Porque muchas veces, ¿qué hice yo mal? Y tal vez nada, sin embargo, tu hijo está demandando de tu persona un clamor, una oración constante cada día de tu vida hasta que él llegue al destino que debe llegar, tocar, abrazar, disfrutar, alcanzar todo lo que esa alma, posesión tuya, debe llegar. Hasta acá estamos. Por eso, cuando hablamos de inteligencia sobre tus posesiones, debes saber o debes entender para qué, entre tantas posesiones, las más preciadas, tus hijos, debes saber para qué nació cada uno de ellos. Yo siempre rescato lo mismo. Yo no sé si mi papá sabía lo que yo iba a hacer o no, pero él cada vez que yo me iba a tocar una batería por ahí con alguien, con una banda que era cristiana, él me decía, hijo, andá y serví al Señor, yo te bendigo para que sirva al Señor. Era todo lo que me decía, no me daba un mango, no me daba, pero él me daba eso. Pero papá marcó el camino. Y mamá todos los días, como siempre digo, proverbios, cuidado la mujer extraña, ¿no? Todas esas cosas de mamá, traca, traca, traca. Yo no sé si sabían, yo creo que lo intuían, pero ellos constantemente hacían esto. Así que dice, padres grandes o padres ungidos, y dice a estos padres ungidos, yo voy a poner hijos grandes en tus semillas, en tu simiente y en el útero de tu mujer, porque tenés la capacidad de entender la posesión que te estoy dando para ubicarlo, orientarlo, guiarlo en el sentido más profundo de lo que debe alcanzar esa persona. Esa posesión debe ser preciada. Los hijos deben ser lo más preciado en el eje familiar. ¿Están acá? Decirle, los hijos deben ser lo más preciado en el eje familiar. Ahora, analicemos un poco el grupete que tenía el maestro.
Yo no sé si alguna vez te pusiste a pensar con quién caminaba Yeshua o con quién caminaba Jesús. Así que tenía alguien que le estaba abriendo el camino, era su primo. ¿Estamos bien? El que vos conocés en la Biblia, que aparece, que se llama Jacobo y aparece como Santiago, y el famoso Juan de Patmos, y San Juan, y todo el Apocalipsis, lo escribió el primo de Jesús. El que se recostaba en el pecho y Jacobo o Santiago, que es lo mismo, eran primos de él. Así que tener un primo por un lado, dos primos por el otro. Andrés y Pedro eran hermanos, amigos, y eran familia. Así que la revolución mundial total no arrancó, sino es a través de un seno familiar. La redención de la tierra estuvo rodeada, cercada alrededor de un seno familiar. La tía de María, la prima de María, Salomé, la madre de estos dos que te mencioné antes, Juan y Jacobo, también era una mujer de Dios, la cual se encargaba de hacerle la ropa al maestro. Así que desde lo que vestía hasta lo que hablaba, para tener unos hijos como esos monstruos que dieron vuelta al mundo, era todo dentro de un marco familiar. Y los que no eran primos, dice, ustedes ya no son mis siervos, así que todos ustedes son mis amigos, así que los consideraba hermanos. El mismo maestro. Fue la instrucción de su familia, trasladada a este que estaba determinado para ser grande. Cuando todos hablaban de Juan el Bautista, fue la separación y la consagración. No vas a tomar sidra, no vas a tomar del fruto de la manzana alcoholizada, ni tampoco vas a tomar del fruto del vino, porque estás consagrado para poder hacer una expresión total mundial global. Entonces separan a uno, separan al otro, familias fuertes, consagran los propósitos y tenemos dos animales. ¿Estás acá? Hola. ¿Va tomando sentido esto para vos? ¿Quiénes eran estos? No eran solos, estaban dentro de un contexto familiar. ¿Cómo se arma un contexto familiar fuerte? Bueno, es muy simple. Proverbios capítulo 31 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque si no, nunca tenemos un contexto fuerte familiar. Vamos al 31 de Proverbios. Así que de primera mano sabemos que hay en familias ungidas hijos como situación preciada para ser grandes en la historia y generar alteraciones y modificaciones. Y sobre nuestros hijos, la posesión más valiosa para nosotros, los padres, debemos tener el entendimiento del para qué nacieron. ¿Hasta acá estamos? ¿Cómo se arma un contexto familiar fuerte? Pregúntale al que está al lado, ¿cómo se arma un contexto familiar fuerte? No viene de tu cultura alemana, judía, italiana o española. No, porque nuestros ancestros eran así. No nos interesan tus ancestros. Pero yo crecí así. Decirle a que está al lado, no nos interesan tus ancestros. Decirle, hay un modelo del reino. Decirle, hay un modelo del reino. Pero mi cultura familiar, mi sangre, la sangre tarragona es así. No nos interesa tu sangre, Sergio. Ni tu cultura, ni tus maneras. Decirle, ¿nos interesa qué cosa? El modelo del reino. ¿Vamos? ¿Sí? Proverbios 31. ¿Cómo se constituye una familia fuerte y ungida? A ver si encontramos algo. Leemos desde el 10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como la nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y a sus empleadas o empleados le da también la ración. Considera la herencia y la compra. No está hablando del hombre, ¿de quién está hablando? ¿Quién compra? No hay ninguna noticia. ¿Quién compra? Pero acá dice,
considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y se esfuerza sus brazos. ¿Ve que van bien qué cosa? Sus negocios. Ahora entiendo por qué compra. ¿Estás entendiendo? Ve que van bien sus negocios, su alma, la luz de su mente no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre, o sea, hace una misbot, hace un mandamiento de caridad, y extiende sus manos al menesteroso, no tiene miedo de la nieve, no tiene miedo de la nieve porque su familia, no tiene temor de la nieve por su familia, porque su familia está vestida con ropas dobles. Todos los que fueron a la nieve saben que la ropa de nieve es la más cara, ¿no? Porque no solo te tiene que proteger del frío, sino que no te permite que se te moje la ropa interna. Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, o sea, ella tiene cultura, ella es fina. Ella hace tapices de lino fino y púrpura, es su vestido. Su marido dice, ella se hace tapices de lino fino y de púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Acá entendés quién halló a la mujer virtuosa. Ahora te lo explico. Acá tenés quién halló a la mujer virtuosa. Decile que está al lado. Acá tenés quién halló a la mujer virtuosa. Solo que no leíste nunca. Hace telas y vende. Yo no sé cuántas horas tiene esta mujer. Y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Wow, menos mal. Se ríe del futuro porque se ve que ya lo tiene asegurado. Y escucha esto. Escucha esto, mujer. Dice, abre su boca con sabiduría. ¿Con qué abre su boca? No con lo que a ella le parece, el enojo, la bronca, la ira que viene masticando. No, porque ella abre su boca ¿cómo? Escucha esto. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también en el Shabbat o en el sábado le hace una alabanza a ella antes del almuerzo. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y la belleza es en vano. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas por sus hechos. Una familia fuerte se constituye de una mujer virtuosa y de un hombre sabio. ¿Están acá? ¿Cómo se constituye una familia fuerte? ¿Y qué es una mujer virtuosa? ¿Qué es una mujer virtuosa? Hace así. No hables, si estás casado, no hables. Sé sabio. Así que la prosperidad, el alcance, los negocios, la riqueza, todo eso depende de quién, de la mujer. Bueno, pero háblame del hombre sabio. Ah, es otra cosa. El hombre sabio, el hombre justo, vamos a un pasaje. Es el que halla a esta mujer, por eso dice que está sentado en las puertas de la ciudad, porque todos los sabios se sentaban en las entradas, en las 12 puertas del ingreso a la tierra, porque todos iban a consultarle a ellos los asuntos de cómo resolver sus problemáticas sociales, económicas, financieras, asuntos con vecinos, y ellos adquirían sabiduría, todo el pueblo y la nación iban a buscarla no al sacerdote, sino al hombre sabio que estaba sentado en la puerta de la ciudad. Ahí vos entendés por qué Absalón se sentaba en la puerta para contaminar a los hombres sabios para poder armar una rebelión. ¿Estás acá?
Los hombres sabios traían estabilidad al pueblo. No eran gobernantes, pero sus negocios, sus haciendas, todo lo que ellos hacían y su prosperidad venía y procedía no de su mujer, sino de que ellos tenían un pacto divino, el cual ellos cumplían alevosamente, al pie de la letra, y entonces, como el hombre cumple el pacto, la mujer virtuosa quiere al hombre sabio, porque una mujer virtuosa no va a ir detrás de un hombre que no tiene pacto con el Todopoderoso, como un hombre sabio no va a escoger una mujer sin virtud. Deuteronomio 8, 18, si lo tenés. Vamos a hablar para los hombres un poquito, en donde todos los hombres siempre pierden el propósito y dejan de ser personas de programas, destinos, planos, propósitos, alcance, influencia, inteligencia, capacidad, sabiduría. Y voy a explicar por qué los hombres se vuelven elementales, básicos, rudimentarios. Lo digo porque siempre el esquema del hombre es perseguir el dinero. Y cuando un hombre persigue el dinero, siempre termina en sus placeres carnales porque no encuentra satisfacción en lo que persigue. Vamos a un pasaje que dice así, el 8:18, dice, sino, acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres, y a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, de cierto moriréis. Está hablando de otros dioses. Y vamos a hablar un poco del hombre sabio y de esta posición que estamos colocando con este pasaje. La primera parte dice, sino acuérdate de quién, de Jehová tu Dios, el cual te da el poder para hacer qué cosa. ¿Para hacer qué cosa? La palabra ahí no es mamón. La palabra ahí está hablando propiamente de un tesoro de riquezas. Pero cuando vos escuchás al Señor, a Yeshua, hablar de riquezas, Él te habla de un semidios o de un Dios, porque las riquezas comenzaron a tomar vigor y rigor a lo largo del hombre, porque el hombre comenzó a perseguir el estadio de las riquezas y dejó y comenzó a perder la sabiduría, el plano y el propósito. ¿Están acá? Entonces dice, si no, acordate de Jehová tu Dios, que te da el poder para hacer ¿qué cosa? Hay un problema con los hombres cuando dejan de ser sabios, es que se enfocan solamente en su trabajo. Yo llegué de trabajar. Se olvidan de sus hijos, se olvidan de su esposa, se olvidan del romanticismo, se olvidan de la casa, se olvidan del futuro. Ellos solo ¿qué hacen? Son autómatas, son robots. Son elementales, básicos, sin ningún programa ni destino. Solo trabajan, solo existen, no viven. Les robaron la capacidad. Y cuando te roban el alma, este cuerpo ya sabemos que es muerto. ¿Están acá? Ojo con las mujeres que todo el tiempo reclaman un esquema de prosperidad, pero no se hacen cargo de fomentar que el hombre alcance un pacto. Sigo hablando del hombre. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, el cual te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto. Así que riquezas es una consecuencia ¿de qué? De que tenemos un pacto, los hombres. ¿Están acá conmigo? Riquezas es una consecuencia ¿de qué? De que tenemos un pacto. Pero si servís a Mamón u otros dioses, de cierto te digo que moriréis. No es que te morís, pero es que tu alma ya fue robada y lo único que hace tu cuerpo es estar presente 8 horas, 48 horas semanales, /60 en un lugar, perdiendo tu destino, perdiendo tu vida, perdiendo tu propósito. Por ende, como los padres dan destino a los hijos, no son capaces de destinarle a sus hijos ni hablarles de su futuro. Y los meten en carreras como ellos hicieron, con esta vas a ganar dinero, con esto vas a hacer esto, y no los meten en las carreras de los propósitos de la vida de sus hijos. ¿Estamos acá? Cuando el hombre fue hecho, el hombre no fue hecho para alcanzar riquezas, para trabajar por las riquezas. Las riquezas son un medio para alcanzar un fin. Decí conmigo, las riquezas son un medio para alcanzar.
Vamos de vuelta. Las riquezas son un medio para alcanzar. De vuelta, repetilas. ¿Qué sucede cuando el hombre persigue las riquezas? El hombre se vuelve un medio y quiere alcanzar el fin de las riquezas. ¿Estamos acá? Y esto Dios lo sabía de antemano. El hombre se vuelve un medio, lo único que quiere es riqueza, riqueza, trabaja por riqueza, riqueza, riqueza. El hombre se volvió un medio para adquirir algo. Entonces lo que ahorra por un lado se le va por el otro. Porque él se volvió ahora un medio. Y el fin son las riquezas. Clean, 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 riqueza, riqueza. Y ese hombre se convierte en un ser inanimado, sin expresión de vida, solo un ser existente, sin ninguna cualidad para poder armar y constituir una familia fuerte. ¿Estás acá? Así que tenemos un serio problema. Ya sabes si tu hombre está siendo sabio o está siendo inanimado. Porque si está 24 horas laburando y no está hablando con los hijos, no le está dando propósito, no les está dando destino, no le está diciendo a sus hijos, hijo, te estás equivocando, estás cerrando en esto, no está atendiendo a su mujer, no está fomentando a su mujer, no le dice cómo va tus negocios, cómo estás, ese hombre no es sabio. No estoy diciendo dejar de trabajar, estoy diciendo dejar de perseguir riquezas, porque te has vuelto un imbécil, un medio para fomentar riquezas. Ahora, yo hago una pregunta, antes de que el hombre venga a la tierra, a ese hombre que está hoy acá, ¿las riquezas ya existían? ¿Hey? ¿Sí o no? Y cuando ese hombre se muera, ¿las riquezas van a seguir existiendo? Entonces uno es un perejil. Antes de que él esté, ya estaban, y cuando él se vaya, no se lleva nada y seguirán estando. Entonces no es un problema la riqueza, sino es un problema de enfoque. ¿Están acá? ¿Por qué Dios habla y le dice al hombre? Porque eso es importante entender. ¿Por qué Dios le habla al hombre y le dice, te doy el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto? Porque las riquezas tienen que ver con el fomento de los propósitos de la generación subsiguiente. ¿Están acá? No tiene que ver con tu Audi. No tiene que ver con tus Nike Air Force. No tiene que ver con eso. Con tu iPhone número 18. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con tu moto brillosa. Tiene que ver con que las riquezas tienen programa. Las riquezas son un medio para alcanzar ¿qué cosa? Un fin. Bueno, pero el fin son mis zapatillas. No, Salamín. El fin es Pinamar o Miami. No. Eso forma parte de la vida, pero eso no es un fin. Eso se te añade constantemente en función del estatus que estás queriendo abrazar por causa de una influencia. Pero eso no es un fin. ¿Están acá? ¿Por qué él habla de riquezas? Porque las riquezas son trascendentes para el programa y los propósitos de la generación subsiguiente. Ejemplo, ¿quiénes fueron los que financiaron el ministerio de Jesús o de Yeshua? ¿Quiénes fueron? Bien, el que financió el ministerio de Jesús fue Daniel. Él fue el vicepresidente de Nabucodonosor. Él fue el vicepresidente de 3 reyes, Nabucodonosor, Ciro, Belsasar y Darío. Él fue el vicepresidente, acumuló tantas riquezas y él fue el que le enseñó la ciencia de cómo ver los movimientos astrológicos, y él sabía que Mashiach vendría en los próximos 200 años porque la estrella del Mesías se estaba acercando, y le enseñó a sus discípulos y les dijo, ven esa estrella, esa constelación así, habla de que el Mesías va a nacer dentro de 200 años. ¿Ves todo este dinero que está acá, toda esta pila así? Bueno, cuando vean la estrella que se posiciona en Jerusalén, ustedes van a agarrar toda esa pila de dinero, la van a convertir en Bitcoin, la van a convertir en oro y se la van a llevar a eso donde la estrella se pare. Entonces los reyes magos, que de magos no tienen nada, eran los discípulos de Daniel que venían estudiando y persiguiendo al Mesías desde hace mucho tiempo.
Entonces, toda la riqueza acumulada desde esa época era para la generación mesiánica para poder alcanzar el mundo. ¿Te va cerrando? ¿Están acá? Así que todo el programa, toda la guita que necesites para alcanzar tu propósito ya está desde antes. ¿Para qué fue la pesca milagrosa de Pedro? Para impactar a Pedro. ¿Usted piensa que cada milagro está librado al azar? Pim, pam, pum, milagro, venga para acá. 2 millones de pescaditos arriba de una balsa. Uy, qué groso el Señor. No pesqué nada toda la noche y vino este. Señor, ¿qué te pensás? ¿Que los milagros son así al azar, a la Bartola? Pedro tenía una deuda. Y si Dios no sanaba la deuda, si el Mesías no sanaba la deuda, este hombre no se liberaba para alcanzar su destino. Entonces, ¿qué dice Pedro? Pescó toda la noche, pescaba en el Shabbat, pescaba siempre, quebrantando los mandatos porque fiscalmente lo estaban agobiando y de repente aparece en la barca así y dice, che, Pedro, no, ya pesqué toda la noche, ¿quién sos vos? ¿No sabes pescar? No. Por favor, déjanos tranquilos. Jesús le dice, tirá la red allá, ya la tiré 10 veces, pescador viejo. Tirala ahora. Y cuando tiran, se rompían las redes y el barco se hundía de tantos pescados que este tipo pesca ahora. Eso lo usaron para liberar impositivamente a Pedro para que Pedro vaya a hacer todo lo que tenía que hacer. ¿Me vas siguiendo? ¿Estás acá? Solo que no sabemos, pensamos que los milagros están repartidos así al azar, pero los milagros lo que hacen es liberarte para tu programa, para tu destino y para tu propósito. Aún los milagros financieros y económicos, para que puedas constituir con una mujer sabia o con una mujer virtuosa o con un hombre sabio una generación fuerte en donde los hijos se vuelvan grandes, de influencia, poderosos. ¿Están acá? ¿Por qué te pensás que Abraham pelea con 4 reyes sobre 5 reyes? Para extraer la riqueza, para justamente dejársela a Isaac, para que de ahí surja una nación. Y puedo seguir hablándote de muchos milagros más, en donde la riqueza estaba anticipada para destrabar programas, propósitos y destinos sobre familias que tienen planos para la constitución de hijos fuertes. Había un pescadito que tenía una moneda dentro. ¿Para qué era ese pescadito? ¿Se acuerdan? ¿Para pagar a quién? Ese milagrito, anda a pescar y trae un pescadito, cuando lo cortan así, lo que encuentran, ¿qué era? ¿Qué había? ¿Y qué pagó? Los impuestos. ¿Cuántos dicen, yo quisiera ser un hombre sabio? ¿Cuántos levantan las manos? ¿Cuántos dicen, yo quiero ser un hombre sabio? Porque si yo pregunto, ¿cuántos quieren ser ricos? Todos levantarían la mano. Pero el hombre sabio pone el foco, sabe, las posesiones mías son estos, son mis hijos. Las riquezas yo no las persigo, son un medio para destrabar destinos. ¿Cuántas mujeres dicen, yo quiero ser virtuosa? ¿Cuántas mujeres dicen, yo quiero ser virtuosa? Yo quiero tener empresas, negocios, yo quiero prosperar, yo quiero ser fina, refinada, tener lino, yo quiero tener tapices. Hay muchas mujeres que no conocen al Señor que son virtuosas. Y hay muchos hombres que son sabios porque saben cómo enfocarse en ser padres para constituir lo que conocemos como un círculo íntimo, lo cual es familia, para poder beneficiar a la tierra. Para poder empezar e ingresar al modelo de Dios de la familia, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras carencias. Lo primero que debemos hacer es reconocer nuestras carencias. Lo segundo es ver si nuestros hijos ya tienen una predeterminación torcida. Y como padres debemos rápidamente accionar en el ajuste. Pero no puedo accionar en el ajuste si la sabiduría no me posee antes, porque puede que termine empeorándola y generando una herida en mis hijos. ¿Están acá? Madres. Yo no sé qué has visto esta semana, pero yo seguí el caso de ese niño. Y ahí hemos visto todo lo que una madre no representa. Hay muchos niños más, como los que vimos, de lo cual a ese niño
lo destrozaron. Y una mujer virtuosa en estos días está para salir a abrazar, sanar, vendar. Y un hombre sabio está para decir, eso es lo que hay que hacer, seguir dándole destino a la próxima generación, no solo a la de nuestros hijos. Daremos destino a la generación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Y si Dios me da vida y vigencia en esta tierra, yo voy a ver 4 generaciones para adelante. Y no voy a parar de seguir dándole destino, aún con un bastón y una paleta de pádel pro, seguiré jugando con esos pibitos. Pero necesitas empezar a entender cuál es el modelo por el cual los hijos se vuelven personas grandes, grosos, que alcanzan y abrazan planos globales. Por eso hablaba de que Jesús y Juan iban a ser grandes, porque los metió en un contexto familiar de sabios y de virtuosas. ¿Están acá? Lo primero que vamos a hacer, si estás conmigo, yo quiero que puedas reconocer tus carencias. Y si has sido padre y se te ha pasado el tren de la paternidad y tus hijos ya son grandes, aún así deberías arrepentirte y decirle, Señor, tal vez no fui el mejor padre, no tenía esta comprensión, no la tuve, no la tenía. Pero prometo hablar con mi hijo, con mi hija, bendecirlo, y tal vez yo pueda ahora empezar a hablar con mi nieto. Si no eres un hombre sabio y has perseguido riquezas y solamente eres un medio para ellas, yo hoy te digo que hay más que eso. Hay propósito, hay destino. El hombre no fue hecho para ser un medio de alcance de riquezas, fue hecho para ser un medio y portador de la presencia del mismísimo Dios. De eso sí somos un medio. Y hay oraciones poderosas que vamos a hacer. Yo sé que hay personas que están recalculando porque tienen hijos de 18 y de 22 años, 24, y dicen, ya es tarde para mí. No, vos necesitas un milagro. Pero cuando el milagro viene, vos vas entendiendo para qué es el milagro. ¡Hey, Señor! Gracias porque estos pescados liberan toda mi economía, todas mis finanzas. ¿Qué hago? Y el Señor le dice, seguime, Pedro. Hey, Señor, sanaste a mis hijos, los libertaste. Señor, terminaron con esa relación tóxica. Señor, ha sucedido tal cosa. Señor, ¿qué hago? Bueno, es hora. Y el Señor te dice, seguime y hace que tu linaje me siga. Porque yo no te estoy hablando del hoy solamente, yo te estoy hablando de años por delante. Y mientras más serio seas, asuntos más confiables se te van a estar hablando. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor, de tu amor, de tu amor.